pues aquí estamos un día más en el Stopper, uno de los primeros programas de entrevistas que hacemos, y encantados y muy agradecidos de que Mikel Ugarte, autor de Rojos, ahora hablaremos del libro, está aquí con nosotros. Mikel, muy buenas noches, lo estamos grabando ya por la noche, tú en Pamplona y yo en Barcelona. Encantado de que nos hayas atendido. Pues buenas noches, encantado, Stopper. Bueno, no, decía que Mikel Ugarte es autor de Rojos, Fútbol, Política y Represión en Osasuna. Para que no lo conozca el libro, Navarra, ahí está. Luego lo pondremos aquí, en la edición del vídeo lo pondré también. En Navarra se está haciendo muy conocido ya por la segunda edición, pero para el que no lo conozca, un libro, como decía, que lleva por la segunda edición de la editorial Chalaparta y, si no me equivoco, prólogo de una institución de Osasuna, de Enrique Martín. ¿Cómo salió eso? Pues Enrique sí es como, si empiezas a pensar, la verdad que Osasuna no es que tenga iconos, un Di Stéfano, está bastante, es un club, si lo empiezas a mirar, los hay, ¿no? Pachi Puñal, Martín, la generación de mi padre, Sabino Andonegui, pero no creo que haya uno, ni a nivel directivos ni jugadores, el icono, ¿no? No hay un Di Stéfano, un Messi, un Zarra del Atlético o de la Real Sociedad, un Arconada. En Osasuna yo creo que está más repartido. Y si te pones a ver entre esos ídolos de Osasuna, Martínez un poco, aparte de como jugador, yo le vi jugar, luego como entrenador ha obrado un par de milagros, ¿no? Sí, Y sí, luego sí. estaría Puñal. Entonces, a través de la autora del libro de Bengaray, de Esther, que es otro proyecto que también hemos estado colaborando, ella es sobrina y le dije, oye, dile a tu tío que me escriba un prólogo. Y... No sabía esa parte. Luego también podemos hablar del proyecto conjunto con el tema de Bengaray, pero no sabía que ella era sobrina. Pues sí, pues Yo como... sé que él, Sí, sí, dime, dime. el libro se lo pasé, Uh-huh. no estaba en papel, pero bueno, le mandamos en PDF y me dijo Esther que lo estuvo leyendo y tal. Y luego, bueno, pues nos mandó, la verdad que hay mucha gente que se ha quedado un poco así como, un poco defraudada porque ha escrito 2 recuerdos personales de él y 4 líneas de lo que es el libro, pero bueno, podría haber escrito algo más, pero bueno, está bien. Yo como no soy nadie, no tengo ningún nombre, No, pues pero era aparte Martín que... de... ¿Eh? No, que aparte se presta a colaborar y ver a Martín ahí en el libro, ¿no? El nombre de Martín. Yo creo que este libro no es que fuera una institución de Osasuna, pero una persona que sí que podría haberlo prologado y yo creo que lo hubiera hecho era Michael Robinson. Es verdad. Y justo cuando lo estábamos preparando falleció. Es Falleció verdad. también. Y Michael Robinson, por eso de que había jugado en el Liverpool, los Reds, ¿no? Y luego en Osasuna, y también por su forma de ver la vida y el fútbol y tal, yo creo que hubiera encajado, no sé, pero yo le he regalado a través de otra persona al hijo, le he regalado el Me libro. mandaste el libro, muy bien. Pues ahora ha salido el nombre de Martín, luego ya hablaremos porque muchos futbolistas bueno, han tenido algo que ver con esto, o luego lo han tenido que ver, luego lo explicamos. Pero, Mikel, te preguntaba antes de empezar la entrevista, ¿cómo te presento como escritor? ¿Cómo surge este proyecto? Porque hasta este momento tampoco no eras escritor profesional o tuvieses un bagaje de un montón de libros y de repente sale tu libro, que la verdad que está teniendo bastante éxito, se están saliendo proyectos a raíz de eso y que, como decía al principio, iba por la segunda edición. ¿Cómo surge todo esto? Pues yo ni tengo alma de escritor ni de, bueno, de historiador, no sé. Yo estudié sociología en la universidad, trabajo social, y mi de profesión soy bombero. Lo que pasa que, a ver, el fútbol me ha encantado y me ha hecho feliz desde crío. Y bueno, ahora llevo unos años que, antes os estaba contando, ¿no? De que habíamos preparado hace unos años una semana sobre fútbol y cultura en un local aquí en Catacrà, que es también editorial. Y hace un año y pico yo había pedido una excedencia por cuestiones familiares en el trabajo y bueno, pues leyendo cosas, reflexionando un poco, llegaba el centenario de Osasuna y sobre el trabajo que había empezado Félix Monreal hace años, que publicó un artículo, él es su director del Día de Noticias, sobre un presidente de Osasuna que había sido asesinado, Natalio Cayuela,
sobre otro y tal, pues yo empecé a recopilar un poco todo lo que había, y empecé a intentar encontrar más cosas, ¿no? Entonces, bueno, me has preguntado sobre cómo presentarme. Yo empecé a hacer este trabajo y no tenía el alma, o sea, ni el objetivo de escribir un libro ni nada. De hecho, o sea, escribir no es lo mío, o sea, no me dedicaba a Sí, escribir sí, ni sí, nada. sí, sí. Y al final, bueno, pues el camino te enseña, y yo me he entregado y lo he disfrutado mucho la investigación, pero me presentaría como investigador. Y Y la entonces, editorial vino a mí, o sea, no es que la buscara yo. Chalaparta se entera del proyecto y contacta contigo. A través de un amigo periodista también, de Nacho Machín, le llamaron a él y él les dio mi teléfono, porque yo lo que había hecho era publicar en las redes sociales, en Twitter, con fotografías y tal. Y seguí investigando y bueno, contacté con mucha gente y también incluso con el club, a nivel no formal, pero echamos un café con el vicepresidente, con uno de los familiares también de los represaliados. Y hablé con mucha gente y bueno, la idea del libro salió, bueno, al final tienes que dejar un poco constancia de todo ese trabajo, y el momento era los 100 años y empezaron a salir un montón de, como cuando vas al bosque y cuesta encontrar una seta y de De repente aparece un repente. toro. Y Claro, porque empezaba a para el que no lo sepa, tenemos que señalar que coincide, la presentación fue en septiembre, el centenario de Osasuna fue el pasado octubre, se cumplió justo la fecha, que claro, que también iba perfecto en este contexto. Sí, yo cuando me decidí a hacer el libro, porque ya lo tenía más o menos, ya tenía material para publicar un libro, cuando yo me decidí era febrero, y justo, pues como te he dicho, ya había hecho en publicaciones a través de Twitter, de una cuenta que hicimos para aquella semana que se llamaba También nos robaron el fútbol. Y luego, bueno, pues conocí, entre todas las gentes que empiezas a hablar, conocí también una chica que justo había hecho la tesis sobre la época de hasta la guerra de Pamplona, pues de la época de la República y de la violencia. Su tesis se basaba en eso. Yo le propuse hacer una biografía de un directivo, de Ramón Bengaray. Y entonces empezó el confinamiento y entonces me vi que en mi vida había hecho un libro a tener medio hecho uno y tener que hacer otro con Esther y un grupo de investigación, y empezamos a reclutar gente y fue todo una aventura que acabó con 2 libros. Y con 2 libros que, como decía antes, están teniendo éxito, con muy buena aceptación, pero para el que no lo haya leído o la que no lo haya leído, explícanos un poco, luego hablaremos de Andrés Caso, que además, bueno, futbolista desaparecido, que en redes se está moviendo, estáis moviendo todo esto, pero explícanos un poco para él o la que vaya a comprarse el libro de Rojos, ¿qué va a encontrar? ¿Va a encontrar política, fútbol, represión, en un contexto de guerra civil? Explícanos un poco lo que podemos encontrar ahí. Pues mira, en el libro hay 43 capítulos y no todos son de, pues eso, ¿no? De aspectos trágicos como es la represión o la muerte de personas, bueno, pues por sus ideas o hechos luctuosos, ¿no? También meto capítulos de fútbol y algunos que intentan ser simpáticos, como, bueno, una historia de una celebración que hubo en la sede del club, que acabó aquello como el Rosario de la Aurora, y lo relaciono con una historia que hubo en el año 2000 en Mallorca también, de una celebración de los jugadores, porque me parecían que eran muy parecidas. Me encuentro eso en el Archivo General de Navarra, en lo que es los archivos del club, y ahí están todos los expedientes que en su día, esto te estoy hablando del año 27, sobre este hecho, que bueno, jugaron un partido contra el Real Unión, que en ese momento era el campeón de España, ganaron en San Juan 4-3 y bueno, pues se fueron de cena, hicieron un fiestón terrible y ahí aparecían todas las quejas que habían recogido, pues de llamadas de vecinos, y estos estaban hasta las 4 de la mañana de un domingo de fiesta. Entonces yo no ese expediente y con lo de Mallorca hice un capítulo, lo que te digo, contando todo tipo de historias.
y a la vez, bueno, me centro sobre todo en un periodo que es la fundación del club en el año 20, 15 años hasta que asciende a primera en el 35, que juega 2 semifinales de Copa, y cuando empieza lo que es el golpe o la guerra civil en Pamplona, y varias personas, presidentes, directivos o jugadores que se ven salpicados por esa represión y acaban unos en cárcel, otros en el exilio o otros asesinados. Sobre ellos hago unos capítulos, pero también de los episodios de cómo asciende el primer año de segunda a primera división, las semifinales de Copa, un poco todo. Claro, hablabas de este contexto social, político, bueno, súper convulso, pero también de los pasos previos desde la fundación de Osasuna. Entonces, yo cuando le explico a la gente que me pregunta, no, amigos que vienen a Pamplona y ven los niños, se lo leía un día a Roberto Torres que decía que en Pamplona, en Osasuna, los jugadores tienen la suerte de que los niños van por la calle con el chándal de Osasuna y no con el del Barça de Madrid, que es verdad. No sé, pero no lo sé. Haciendo el libro, ¿has entendido igual el porqué de ese arraigo en la sociedad navarra que tiene Osasuna? Porque es una cosa peculiar, lo arraigado que está, como una cosa más del patrimonio cultural igual de la comunidad. No sé si has encontrado ahí un porqué o... A ver, sí, Osasuna es como, a ver, Navarra sí que es verdad que es una comunidad que es muy plural y muy diversa en lo social, en lo político, que a la vez todo el mundo se siente muy de aquí, muy navarro, pero bueno, unos navarros españoles, navarros vascos, pero lo de navarro, y entonces cuando tú miras, lo como dices, una de las señas de identidad, pues siempre se habla que si la pelota, el pacharán, los Sanfermines, y Osasuna es una de las señas de identidad que agrupa un poco a todas esas tendencias. Sí que es verdad que sobre la guerra civil, como, o sea, no es que yo aporte nada nuevo, pero bueno, para mí era una cosa que sorprende, porque, joder, la gente podía tener una idea preconcebida de lo que era Osasuna, un club con el nombre en euskera, que la camiseta roja como la bandera de Osasuna, que agrupa un poco a lo que dices tú, a gente de todo tipo, pero bueno, siempre se había relacionado por las directivas y no solo por Osasuna, un poco al lado más conservador o de derechas, ¿no? Al regionalismo, pues en este caso vinculado pues al regionalismo navarro o un poco también el Opus Dei. Y entonces la gente más de izquierdas, bueno, en el fondo la gente va a Osasuna y ya está, ¿no? Pero esta investigación lo que aporta es que en esos inicios, joder, el club, sobre todo, por eso eligieron Osasuna, era gente era muy vasquista y eso no te situaba en un lado de izquierda o derecha. Había vasquistas de derechas y de izquierdas, Claro. mucho más que lo que puede ser luego, ¿no? Eso luego es una cosa de hace 40 años que la derecha pues igual abandona un poco el vasquismo. Y le ponen ese nombre Osasuna y en plena república la mayoría de la junta directiva era gente republicana de izquierdas. Los jugadores eran varios, claro, gente más joven, en edad de ir a la guerra, simpatizaban con el nacionalismo, pero claro, como era una comunidad donde se alzó contra la República, pues fueron voluntarios al requete con las contradicciones que les podría generar o no, aunque también hubo jugadores que sufrieron, como el entrenador y otros que jugaron. Entonces, bueno, para mí el momento del centenario es una manera de cerrar bueno, de contar una historia que no se conocía y a través del Instituto de la Memoria, del Gobierno de Navarra y el club, intentar cerrar una herida y que con esto el club saldría más fortalecido. Nos está costando porque esto mucha gente lo entiende como que es política y en realidad son derechos humanos, porque es una historia que... Lo que pasa es que cuesta porque en este país el tema sigue siendo tabú. Sí, Entonces, sí. para mí, si Osasuna ya a la gente le unía, creo que hay gente que se puede sentir, no sé por qué, que esto no es el momento y tal, pero yo creo que era un momento de contarlo. ¿Por qué? Porque yo me lo he encontrado, el primer sorprendido soy yo, y porque es una manera para mí de cerrar una herida. Yo estoy viendo a las familias, y a Aurea, que ya hablaremos, Sí. la sobrina de Andrés Jasso, uno de los jugadores,
estoy viendo haciendo un saque de honor y para mí eso ya sería tocar el cielo, como dice ella. Claro, y entonces hablabas de que en ese momento sí que había mucha gente en la directiva que era de izquierdas o cercana a la República. ¿Qué afectación tiene eso? O sea, una afectación directa en cuanto hay el golpe militar, cómo la cabeza y tal. ¿Cómo afecta a Osasuna eso? Pues yo es una cosa que aún tengo miles de preguntas, porque, mira, si te das cuenta, el 7 de junio de 1936, en el campo de San Juan, abarrotada, el récord de asistencia, Sí, sí. juega semifinales de Copa de la República contra el Fútbol Club Barcelona, Osasuna, y gana 4-2. Se dice que ese día estaba Emilio Mola en el palco, porque era el gobernador militar de la región, ¿no? Que la habían enviado en marzo. En febrero habían sido las elecciones en las que gana el Frente Popular en España, en Navarra pierde con un 25%. El presidente es un directivo relacionado con Osasuna durante años y esa directiva que asciende a Primera División con Osasuna, como no puede las peticiones de los jugadores que son, bueno, de pedir más ficha y tal, y como entonces no existía la televisión ni quinielas ni nada, Sí, solo era taquilla y socios, dimiten y entra otra junta donde está de presidente Ambrosio Izu, pero también entran otros directivos como Archanco, que este sí que era relacionados con juntas anteriores, que sí que era de izquierdas y tal, y está Antonio Lizarza, que es uno de los conspiradores contra la República, que se entrevista en Italia con Mussolini. Entonces yo me encontraba a Claro. directivos en julio, en agosto, asesinados, 2, 3, luego aparecen otros que han viajado en avión para juntarse con Sanjurjo y traerlo aquí, como es Lizarza, que acaba siendo presidente después de la guerra. Emilio Mola, que ha estado en ese campo compartiendo tribuna con Sí. gente que luego acabaría asesinada, y para mí esto es como una especie de novela. O sea, si a la gente le gustan las series de televisión, Ahí no hay tiene. mejor para investigar que esta historia. Claro, pero eso también puede ir un poco, yo desconocía esto, puede ir un poco al hilo de lo que comentamos al principio, lo que lo explicabas tú, lo que es Navarra, que igual Osasuna o el fútbol sí que es un aspecto transversal, que independientemente de tu posición política, Osasuna ejerce como nexo de unión, y igual en ese caso, claro, me hablas tú de una directiva con gente cercana a la República y luego con gente que iba a buscar a Sanjurjo, por ejemplo. Era un reflejo un poco, entiendo, de bueno, cómo son las sociedades y lo curioso del fútbol, que hace que converjan, ¿no? en un club gente tan dispar. Pero el problema es que después de la guerra, después de 3 años, los vencedores se hacen con el club, no solo con este, sino y se instaura la ley de partido único, la falange, incluso los carlistas que quedan fuera, que se enemistan con Franco, toman el poder a nivel social en todos los niveles, Franco como y en el deporte. Y claro, esta gente, cuando ha habido luego libros sobre quiénes murieron en la guerra, futbolistas, que los hay, ¿no? 4 mueren en los libros de Osasuna, que hay 2 o 3, habla de 4 muertos en la guerra y tal. Nosotros hemos encontrado 8 personas más del bando republicano. Entonces, claro, estos 4, las familias recibieron una medalla y una Sí, pensión vital. X años, ¿no? Me lo sí, han sí, contado, sí. vamos. De hecho, hay familias que tienen en los dos lados. Y estas personas ni se les ha reconocido nunca, ni se les... Ha sido como un manto de olvido. Sí. Entonces, el fútbol sí es transversal, pero cuando se habla de no mezclar fútbol, política, a veces es simplemente para no hablar de historias como esta. Que igual nadie se acuerda, nadie ya hasta las propias familias, pero joder, se han quemado archivos, no solo del club, sino las familias quemaban pues por miedo. Joder, cuesta un montón investigar, pues ya no estamos hablando, además, tú el hecho de ser familiar de alguien que mataron por rojo, no te convierte en un rojo, igual tú eres de derechas, Sí, y al sí, claro. revés, tú puedes tener familia de los que mataron a aquellos que ahora te puedes convertir en el mayor. Para mí la cuestión era contar unos hechos. Y luego ya las interpretaciones de cualquier cosa, aquí yo puedo fallar
contando los hechos y que venga alguien y desmienta esto y todo, oye, mira, este no era de Osasuna. Yo ahí he sido lo más riguroso del mundo. A la hora de interpretar, ahí ya uno puede patinar o no. Sí. Pero a mí, que venga alguien y me cuente que no está impregnado de política. Y, oye, Miquel, ahora decías, claro, porque al final la historia la escribe quien la escribe, siempre ha sido así. Hablabas de que se quemaron archivos, hay información a la que ya es imposible acceder. ¿Cómo llevaste a cabo esta investigación? Te lo voy a contar muy fácil. Aquí, mira, aquí tengo un libro. Mira. Ya vemos que Miquel ha decidido tener un buen fondo con libros ahí, que queda muy bien eso siempre. ¿Y ese Este libro? libro lo acabo destrozando de tanto usarlo. En este libro aparecen todas las plantillas y todas las juntas desde el inicio hasta el año 80, porque se escribió en el 80. Entonces, yo lo que fui haciendo es coger todos los nombres y estoy buscando para que veáis Sí, un tranquilo, ejemplo, ¿no? sí. La plantilla, por ejemplo, estos son de la posguerra, ¿no? Yo me he centrado, bueno, lo que te he dicho, hasta lo que es la guerra, y me hubiera gustado haber hecho la historia social y deportiva de Osasuna de los 100 años, pero claro, al final Ya, yo he ya, hecho ya. ascenso, centrarte, pero fíjate, se ha roto, ¿no? Esta es la plantilla, no sé si se ve. Se ve, ahora ahí se ve, sí. Sí, le doy Esta los es la nombres, plantilla. defensas, medios, delanteros, sí. Los apellidos, sí. Pues eso es hasta el año 36, aquí pone 37, 38, justo el periodo de guerra. Sí. Pues yo cogí todas estas plantillas, todas las juntas directivas, mira, la plantilla del 33-34. Esto es ¿Sabes? un libro hecho por Osasuna, ¿eh? Este no, ahora te cuento, mira, no sé Vale. si se ve. No Sí, se ve, está quemado por la. se ve, sí. Ahí, yo creo que ahí. Bueno, yo Sí. lo que hice fue en un Excel poner todos los nombres. Lo que pasa es que hasta que no empieza hasta que los equipos no ascienden a primera división, que hay fuentes de estadísticas en internet que salen los dos apellidos, dónde nació. Los que jugaban en segunda y tercera, a veces aparece un apellido. O sea, las plantillas es una del año 20, del 21, del 22, aparece un apellido. Claro. Entonces, yo hice un Excel y lo crucé con el fondo de documental de la memoria histórica de la Universidad Pública de Navarra, del Departamento de Historia, donde salen todos los represaliados de la guerra. Entonces, coincidían unos nombres. Y cuando tenía dudas, yo hablé con un profesor que había sido mío en la uni y me dice, mira en el padrón municipal. Entonces yo fui al ayuntamiento y miraba en el padrón municipal y ahí aclaras y luego a veces incluso con citas de otros libros que hay de Osasuna, que hay 2 o 3, de libros de la época, de testimonios de la guerra, la investigación es muy adictiva y no sé, aquí hay mucha gente que lleva. Entonces, al final, si te metes, vas encontrando hilos, los vas atando y luego ya el colofón era cuando me ponía en contacto de la manera más, con las asociaciones de familiares de fusilados, con el gobierno de Navarra, con gente del club, iba pidiendo teléfonos y hablaba oye, pues con familia, mira, aquí una nieta, sobrina de Alberto Lorenzo. Y entonces te mandaban igual un par de fotos, te contaban la memoria de lo que se contaba su madre. Ibas creando pequeñas biografías y al final, bueno, pues. Imagino que esos meses totalmente absorbido por la investigación, los meses que estuviste haciendo el libro, ¿qué? Y en el libro de Bengaray, con Esther, pues claro, yo le tenía que ayudar. Esther hizo todo el trabajo de los archivos y entonces fui reclutando gente para, bueno, pues Josu Chueca, que es profesor de la Universidad de la UPV, Eduardo Martínez, bueno, diferente gente que le hemos estado ayudando a Esther a buscarla. Miquel ahora está hablando del libro Ramón Megara y Osasuna y República, que es un proyecto hermano, ya aprovecho y podemos hablar de esto, es un proyecto que va de la mano un poco de tu libro. ¿Cómo funciona esto? A mí me hubieran contado, como te he dicho, haber hecho un libro sobre la historia de los 100 años de Osasuna, pero eso es una mega obra, ¿no? Sí. Entonces yo pensaba
que los momentos álgidos eran los ascensos a primera, que son 8. El primer ascenso es el del año 35, justo antes de la guerra. Y yo me detuve a investigar ahí, ¿no? No podía seguir. Y entonces, bueno, hice los 43 capítulos. Hay varios de después de la guerra, ¿eh? Hablo de Aguirre, de la final de Copa, de, bueno, cosas curiosas, como te he dicho antes, de la fiesta esta. Entonces, Bengaray, que es un directivo, yo le propuse a Esther hacer una biografía sobre él, porque a mí me hubiera gustado haber hecho una biografía de cada uno de ellos, pero Claro, no sí, podíamos, ¿no? Elegimos Bengaray, ¿por qué? Porque igual la biografía de Natalio Cayuela, que está por hacer, estaría bien por el peso que tuvo él a nivel institución, 9 años presidente de Osasuna. Sí. Pero es que Ramón, aparte de que estaba muy metido, y descubrimos en el club, muy metido a la hora de, incluso hacía fichajes, mirando en la hemeroteca, en los periódicos, y no solo Diario Navarra, sino El Pensamiento Navarro, Democracia, otras publicaciones, en La Vanguardia encontramos referencias a él. Ramón era cantante, tenía una imprenta, había fundado la Peña Irunsemes, era el presidente del Frente Popular en Navarra, se presentaba a las elecciones. O sea, tenía una vida muy rica, y Natalio Cayuela también la tendría, pero bueno, aparte de ser presidente de la Cruz Roja, presidente de Osasuna muchos años y del Club Taurino, y un hombre de la audiencia y tal, no le veíamos, pues eso, el otro era cantante, iba a mítines, o sea, no sé, le veíamos un perfil mucho más... Y bueno, sale no el sé, libro, fue sale una más o intuición. menos, perdón, te he cortado, Miquel, pero el libro de Ramón sale en septiembre, también se presenta como el tuyo. Sí, lo hicimos, bueno, en el caso de Rojos vino Chalaparta, y en el caso de Ramón le propusimos a Catacrack, que son unos amigos míos, Sí. y entonces les propusimos a ellos, que es una editorial más pequeña, y bueno, aceptaron publicar este libro. Y sí, o sea, quiero decir, son dos proyectos que con la campaña de Jaso que están un poco en recuperar la memoria, ¿no?, del club, en esa línea. Hablando de memoria del club, lo iremos con Jaso. Otro sitio conocido allí era el Café Cuts. Explícanos un poco qué era el Café Cuts, qué pasó allí y qué importancia tiene en la historia de Osasuna. Mira, el Café Cuts, antes de que te cuente, ahora acabamos de descubrir que donde está Catacrack era el Colegio Huarte. Era un colegio, el primer colegio que no era de una orden católica, era laico, una familia. Que lo hicieron en 1885, de corte liberal. En ese colegio fue fue un alumno que había estado en Gales, y fue, según las memorias de uno, el primero que empezó a hablar de fútbol y se enseñó a sus amigos a jugar a fútbol. En Pamplona, del primero que empezó a hablar Y de... donde estaba hoy Catacrack, eso Sí, en sí. 1900. Sí, sí, sí. Y el primer club, se hablaba del Pamplona Fútbol Club en 1907, hemos descubierto que es en 1904 el Fútbol Iruña. Y son alumnos, encontramos una referencia en el Eco de Navarra, a través de una investigación de dos historiadores de la Universidad de Barcelona, Arrechea y... No recuerdo el nombre del otro. Bueno, de un artículo vimos y encontramos una reseña en el Eco de Navarra, un periódico anterior al Día de Navarra, que habla de 1904 del Fútbol Iruña. O sea, que es un dato nuevo, ¿no? Sí, Y sí. viene de ahí, del Colegio Huarte. Claro, Pamplona era una ciudad amurallada, y estos jugaban fuera de lo que eran las murallas, en lo que es la vuelta al castillo, y luego pues pedían al ayuntamiento. Estos eran chavales de clase media alta, de lo que hoy son pijos, ¿no? Sí, sí, Señoritos. sí. Estos acaban yendo a la universidad, pues a principios de siglo, 1910, 1920, y acaban fundando varios de ellos varios clubs, y entre ellos Osasuna. Y luego acaban comprando rápidamente el terreno este de San Juan. En el año 22, en mayo, lo inauguran con el Arenas de Guecho, y ya tienen un campo arrendado. Luego lo compran a los pocos años.
Entonces, las reuniones en el Café Cuch tienen campo enseguida y empiezan a jugar fuera, en el campeonato regional guipuzcoano. Todos los equipos navarros juegan en la Federación Guipuzcoana porque no existía. Entonces, Osasuna lo que consigue es juntar un poco las fuerzas que había, porque ya desde el año 1907 había equipos en Pamplona. Y entonces Osasuna lo que consigue es un poco coger volverse hegemónico en la ciudad. Justo Osasuna nace octubre del año 20, cuando la selección española había quedado segunda en Amberes. Claro, que hay un boom, claro. Y en Amberes, precisamente no existían los mundiales hasta el año 30. Y en Amberes vienen con la medalla de plata y juegan 15 vascos, 3 catalanes y 3 gallegos. Sí. Y empieza el mito de la furia española, y justo en ese octubre empieza Osasuna, que ya había habido clubs en Pamplona. Y yo creo que ahí empieza a popularizarse. Por cierto, ¿por qué estás diciendo todo el rato que antes de Osasuna había otros clubes en Pamplona? ¿Qué hizo Osasuna bien o qué hicieron los otros mal para que la hegemonía esta o para la identificación esta se la llevase lo que es ahora Osasuna? Si todo el mundo dice que, y es cierto, que Osasuna, el periódico que empieza a ser una plataforma de comunicación de Osasuna, bueno, entre comillas, plataforma, pero bueno, sí, el que recoge por primera vez el hecho de que se está constituyendo un nuevo club, que es Osasuna, es El Pueblo Navarro. Y era un periódico liberal. ¿Quién era el que firmaba esas crónicas? Era Marcos Aizpún, que era hermano de Eduardo Aizpún, el primer presidente de Osasuna. Esta gente lo que apostaban era por agrupar fuerzas. Bueno, yo he mirado varios testimonios de los fundadores, de uno, pues, San José, Inocencio San José, Antonio Lizarza, el conspirador, bueno, en la hemeroteca, en el Diario de Navarra y tal, y varios de ellos hablan de una fecha, el 1 de mayo del año 21, que además, esa semana previa, hay una catástrofe aquí en La Rochapea, que cuento yo, hay una explosión en un taller de dinamita, en el que mueren 7 trabajadores, bueno, 2 niñas y tal. Los equipos de fútbol de la ciudad se muestran voluntarios para jugar un partido para las familias, y ese fin de semana, en las manifestaciones del 1 de mayo, bueno, ahí hemos encontrado en el periódico un mitin en las escuelas de San Francisco, y luego van acompañados de la pamplonesa, que tocaba la Internacional en aquellos años, con influencia de la Revolución Rusa y tal, y van al ayuntamiento, o sea, la Diputación, a entregar las reivindicaciones obreras de aquella época. Y entre ellos les dicen cómo pueden permitir un taller de ese tipo en mitad de un barrio obrero, bueno, y tal. Y ese domingo, 1 de mayo, Osasuna juega en Donosti contra la Real Sociedad y vence 1-2. Y los chavales de Pamplona cantaban, con la música de Internacional, cantaban una letra, con la música de fondo, que era el 1 de mayo Osasuna fue a San Sebastián y venció por 0-2 a la Real Sociedad. Cantaban los chavales. Y eso lo cuentan estos fundadores, en varias entrevistas lo cuentan. Entonces, esa victoria no fue contra el primer equipo de la Real, fue el B, pero fue como una especie en la ciudad, como, hostia, le hemos ganado a la Real Sociedad, que era campeona de Copa de 2 años antes, o así, en el año 21. Entonces, bueno, ese acontecimiento, que yo lo destaco en el libro, con la tragedia de La Rocha y tal. Y uno de los capítulos, una de las historias que ha impactado más, también porque una familiar suya, Aurea, también lo estamos moviendo, y además es igual lo que más ha impactado en medios de comunicación. He visto artículos en El País, entrevistas en la cadena SER, en varios medios hablando del tema, es el tema Andrés Jasso. Si nos puedes explicar un poco a grandes trazos la historia de Andrés Jasso y en qué momento estáis ahora en redes sociales y con el movimiento de sensibilización que estabais llevando a cabo. Yo el año pasado, cuando empecé la investigación, conocí por casualidades a Aurea. Y me habló de su familia, de su padre, de otro tío y del futbolista. Entonces yo, claro, la historia de Andrés, yo había oído el Sporting de Gijón, muere en un bombardeo, y cuando hablé con Aurea, con una señora que es encantadora,
estuve en su casa hablando y enseñándome fotos. Llegué a mi casa y en ese libro que te enseñó encontré una foto de Andrés. Entonces volví al día siguiente, le dije y tal. Y bueno, y fui reconstruyendo con 4 cosas que me dio ella y a través de redes sociales, bastante gente nos empezó a mandar pues de Zaragoza, de Sabadell, que aparecía Jaso, ¿no? De Valencia. Entonces fuimos reconstruyendo un poco, desde que sale del pueblo, todo su itinerario. Sí, De porque hecho, explicamos, para el que no lo sepa, Andrés Jasso, futbolista desaparecido, muerto en Gijón en un bombardeo durante la Guerra Civil, que no se ha encontrado ni se sabe, se cree que está en Cangas de Onís el cuerpo, pero no se ha encontrado. Entonces, para sí, contextualizar un poco, sí. la historia es que yo hice una biografía más para el libro, con la información que nos ha proporcionado Aurea y con la que encontramos en la hemeroteca, y como había jugado en Osasuna, había 3 objetivos, ¿no? Pues, bueno, dentro de lo que podíamos, era, como Andrés había jugado en Osasuna y en otros equipos, se podía salir del localismo de Osasuna y de Mélida y contar la historia de él, porque había jugado en varios equipos, y el objetivo de ayudar a Aurea, que vive, que es su sobrina, en encontrar, ella perdió el padre, pero como no jugaba fútbol, con la fuerza que tiene el fútbol, Claro. poder encontrar el sitio donde está enterrado en una fosa en Cangas de Onís Andrés, que le pilló la guerra en Gijón, cuando jugaba en el Sporting, como has dicho. Osasuna también, en su centenario, hacerse reflejo de historias como la de Andrés y todos los directivos. Y luego la fuerza que tiene el fútbol para conseguir apoyos, como hemos conseguido de varios jugadores de primera división, de capitanes, de jugadoras, para hacer ruido. Y, a ver, hay muchos Andrés Jasos, pero nosotros conocemos este. Claro. Y hay muchos casos que no han jugado a fútbol que están en las fosas. Pues bueno, como tenemos capacidad la que tenemos, pues Sí, a través de de este libro y de las redes hemos intentado, el futbolista desaparecido, contar y sensibilizar esta historia para, tenemos como proyecto hacer un documental, a ver si es posible, y si al final se obra el milagro de encontrar la fosa concreta, que bueno, es que hay 2 informaciones un poco contradictorias, pero eso ya es cosa de los técnicos que se saben de eso, sí. llegado el momento que lo haríamos, ¿no? Pues joder, esta mujer, aparte que esto le está dando vida, y esto te lo dice ella y su familia, Sí. bueno, pues nosotros creemos que es poner también al fútbol a pelear. Yo por eso lo digo, o sea, hay jugadores que tienen sensibilidad hacia esto, como Miquel San José y otros temas y tal, pero no sé si como jugadores se dan cuenta que si hubiera habido una guerra, que las ha habido en Yugoslavia, en no sé dónde, y el fútbol está entre medio, y pues la que hubo aquí, como ponerte en un ejercicio un poco difícil, ¿no? Pero Sí. si sirve para sensibilizar y ayudar en lo posible a Aurea, al fútbol, ponerlo también en una tesitura de causas de derechos humanos como esta, de encontrar y darle entierro a una persona que está tirada ahí en una fosa como un montón de gente. Y me parece... Sí, yo me aprovechar la la creo la fuerza historia. del fútbol para esto. Y además, supongo que a ti también te reconforta mucho que no solo el hecho de haber escrito un libro, que este libro pueda dar pie, luego se verá si se hace o no, pero ahora hablabas de un documental que en redes sociales, que ahora aparecerá en la edición del vídeo, pondremos cómo acceder al perfil de futbolista desaparecido. Claro, para ti imagino, como decía, que tiene que ser muy gratificante escribir un libro sobre la historia de Osasuna en ese contexto tan trágico y que aparte pueda dar pie a estos proyectos. Sí, si es que además si vas tirando de hilos de cada una de estas historias, pues claro que al final, cuando hemos hablado antes, ¿no? De que a mí me da coraje, ¿no? Pues la investigación está muy bien, te engancha y tal, pero claro, estas familias como Aurea, o me acuerdo pues de otros nombres, ¿no? De Pili Jaurrieta, que es familiar de Alberto Lorenzo, que se pusieron en contacto con otra parte de la familia de Eladio Silvetti, la de Cayuela no he encontrado, pero la de Bengaray, que están unos en París y tal, pues es gente que se emociona muchísimo Claro. cuando hemos sacado el libro, y al final el equilibrio entre hablar con las familias, el dato de la partida de nacimiento, vas reconstruyendo una historia y puedes interpretar. Nosotros, por ejemplo, pensamos que Andrés era un buen jugador,
pero que tuvo mala suerte. Entonces, esa mala suerte la tuvo porque, bueno, a ver, sabemos que tenía una novia, no sabemos el nombre. Entonces, si supiéramos el nombre de su novia, igual podríamos dar con la familia de ella y a lo mejor Sí. saber si... Pero es que estas cosas, por eso queremos hacer ruido, precisamente, porque igual en Gijón, con el documental y tal, aparecen nuevas pistas. Claro. Y no te quiero despedir sin que nos recomiendes, es una tradición que vamos a mantener aquí en el Stopper, que nos recomiendes una lectura o una película o una canción. Yo antes he hablado el libro de futbolistas de izquierdas, pero de Quique Peinado, está bien, pero, sí. Pero ¿sabes cuál os recomiendo? Un documental que se llama... Es de Sócrates, del jugador. Sí, jugador brasileño. Destino Fútbol, creo que es. No sé si es una serie de documentales y el de Sócrates. Lo apuntamos y lo dejaremos aquí. Yo os recomiendo ese documental para que lo veáis. Está muy bien. Está muy bien. Oye, Miquel, pues muchas gracias. Te dejo cenar y a ver si se puede volver al Sadar pronto. Vale, venga. Ahora. Hasta luego, gracias.